Bueno, y vamos a hablar a esta hora de economía porque el primer índice de política monetaria de este 2024 elevó las proyecciones de crecimiento para el país, estimando que incluso podría expandirse hasta un 3%. Sin embargo, la inflación también llegaría a un número mayor, un 3,8%, y aquí está Orlando Silva con los detalles de estas dos cifras presentadas por el Central, estimaciones que suben en ambos casos, una bien y otra no tan buena. Bienvenido. Sí, son las dos caras de la moneda, Mati. Bueno, no son las únicas dos proyecciones, quizás son las principales, las primeras que nos saltan a la vista en este IPOM, informe de política monetaria, que, para que usted entienda, si nos está viendo en la casa, es este informe que presenta el Banco Central cada 3 meses y de alguna forma donde el Banco Central va actualizando sus perspectivas, sus proyecciones para la economía chilena, va presentando un nuevo horizonte de lo que va a ser la economía durante los próximos años, porque este es un informe que presenta, por supuesto, proyecciones para el 2024, pero también para el 2025 y 2026. Y dentro de esto, la principal buena noticia, que es muy importante, es lo que señalaba Matilde, que es este ajuste al alza importante del crecimiento del PIB de nuestro país para este 2024. Pero, lo decíamos, hay buenas y malas noticias. Y yo quiero partir haciendo un análisis de lo que son algunas de estas proyecciones, las principales, e ir viendo cuál es el panorama que nos entregó hoy el Banco Central. Esto en una gráfica que hemos preparado para ir conociendo cuáles son estas proyecciones. Y ahí la estamos viendo desplegada. Lo primero, lo que les comentaba, el crecimiento económico, el PIB del país. En el último IPOM, en el último informe de política monetaria que fue presentado en diciembre del año pasado, la proyección para el crecimiento del país iba en un rango del 1,25 a 2,25%. Hoy día es bastante más alta, es entre 2 y 3%. Esto en línea con lo que ha dicho el mercado después de los últimos datos de crecimiento, el IMASEC principalmente, que han sido bastante buenos, y eso permite que hoy día la expectativa sea crecer bastante más de lo que todos pensaban hace un par de semanas o hace un par de meses atrás. Esa es la gran buena noticia. Sin embargo, lo otro que veníamos diciendo es la inflación, lo que ustedes están viendo ahí. La inflación total como la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella que uno le quita algunos de los precios que suben y bajan, que son más volátiles. Ambas tienen alzas. Y en el caso de ambos datos, el de inflación total e inflación subyacente, llegan a 3,8%. La inflación total de 2,9 a 3,8 y la subyacente de 3,2 a 3,8. Importante alza. Eso por el lado de las malas noticias. Lo mismo con la formación bruta de capital fijo, que, para resumir, para simplificar, es la inversión. Si en diciembre ya era un mal dato, donde se esperaba que la inversión no creciera durante este año 2024, ahora se espera que la inversión decrezca, se contraiga. ¿Cuánto? Un 2%. Es un decrecimiento importante, un mal dato completamente. En el consumo, ¿qué ocurre? El consumo no hay mayores cambios, se mantiene en 2%, y otra mala noticia, que es la demanda interna. El 2% que se esperaba en diciembre de 2023, hace 3 meses atrás, ahora es 1,6%. Es un número positivo, pero es un decrecimiento respecto al último IPOM, que fue hace 3 meses. Ahora, eso habla de que todavía tenemos una presión inflacionaria que hay que llevarla a la baja, por lo tanto, la demanda interna no podría ser tan alta. Exacto. Si quisiéramos ir siempre a ese objetivo. Porque la inflación es la pérdida de poder adquisitivo por el aumento de los precios. Por lo tanto, si los precios siguen altos, se pierde poder adquisitivo, se afecta el consumo y toda la situación termina en una baja en la inversión, que todos dicen que es uno de los principales aspectos si es que queremos volver a crecer como lo hacíamos décadas atrás. Todo esto lo explicó la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien entregó los detalles de este IPOM, los principales mensajes, entregó la visión del Banco Central a los senadores de la Comisión de Hacienda, para hacer este barrido, este panorama de lo que es la economía chilena en 2024, también 2025-26, pero nosotros, como estamos recién en el primer cuarto del año, nos preocupamos más por ahora de los números de 2024. Los invito a escuchar parte de lo que dijo la presidenta del Banco Central, Rosana Costa.
Este es el primer informe del año, se da en un contexto donde nuestra economía ha avanzado en la resolución de los significativos desequilibrios de años previos y la inflación ha tenido un rápido descenso. Aún así, los datos de inicios de año dieron cuenta de un leve aumento de la inflación anual en un contexto donde la actividad ha sido mejor a lo previsto, aunque con un consumo e inversión que finalizaron 2023 algo más débiles que lo estimado preliminarmente. Estimamos que el mayor tipo de cambio y el alza reciente de algunos precios internacionales llevarán la inflación anual hasta valores del orden del 4%. Sin embargo, esta convergerá a la meta de 3% dentro del horizonte de política monetaria de 2 años. Ahora, Mati, para que entendamos un poquito, si es que son varias las proyecciones que hablamos, la inflación tiene un ajuste negativo, también el consumo, también la inversión, ¿cómo es que vamos a crecer más? Uno se puede preguntar eso, si es que la mayoría de estas proyecciones están en terreno negativo, ¿por qué crecemos más? Bueno, son varios los factores, pero gran parte de lo que va a apalancar la economía durante este año va a ser también el escenario externo, que va a ir impulsando la economía chilena. Eso en parte explica este impulso a la economía y también algunos factores que por ejemplo, se reflejaron en los últimos IMASEC, que son algunos elementos de producción que se van sumando a la economía nacional y que antes no teníamos. Por ejemplo, algunos proyectos mineros importantes que entraron en funcionamiento durante la última parte del año pasado y que ya se están empezando a ver en el IMASEC, y eso genera también cambios importantes. Pero para el 2025 y 2026 ya lo que estima el Banco Central es que volveríamos a crecimientos del orden de 2%, que hoy día es más o menos el crecimiento tendencial que tiene Chile, que es un crecimiento, sí, pero de alguna forma lo que se señala es que es un crecimiento bastante bajo para el potencial que podría tener Chile, que debería ser bastante mayor que 2%. Ahora, alguien que celebró o que también analizó, mejor dicho, obviamente destacó este aumento de la proyección de crecimiento para este año, fue, por supuesto, el ministro Mario Marcel, quien hoy día tuvo bastante actividad allí en el Congreso y aprovechó de analizar estos primeros mensajes que entregó este IPOM de marzo, que si bien conocimos hoy día, es el IPOM correspondiente al mes de marzo, y que por supuesto valoró principalmente este aumento en la proyección que hizo el Banco Central de crecimiento para este año. ¿Por qué, Mati? Porque ya prácticamente se iguala a lo que el mismo gobierno está esperando. Sin duda. Y una de las críticas que se le ha hecho de parte de la oposición y del mundo económico al gobierno es de ser demasiado optimista. Y bueno, por supuesto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, celebró que hoy día las expectativas del Banco Central se equiparen con las del gobierno. Los invito a escuchar lo que señaló el ministro Mario Marcel hoy día en el Congreso. Con el nuevo rango de crecimiento de 2 a 3%, coincide íntegramente con las proyecciones que como gobierno veníamos teniendo ya desde septiembre del año pasado. También ha habido muchos analistas, observadores de la economía chilena que también han estado haciendo ajustes similares, y por lo tanto es claro que estamos convergiendo a un ritmo de crecimiento para este año algo superior al crecimiento potencial. Esto nos puede ayudar a disipar esta nube de pesimismo con la cual hemos estado discutiendo los temas económicos durante mucho tiempo, viendo ya un camino claro, ¿cierto?, de expansión futura, y mientras tanto, por supuesto, la gran responsabilidad que tenemos es ir generando capacidad de crecimiento mayor a plazos más largos. Bueno, hasta ahora todas las proyecciones que había hecho el ministro Marcel, pese a que se le calificó de demasiado optimista, de poco realista, han sido las que finalmente han llegado, son los números que hemos logrado. Claro. Esas mismas críticas no se traducen luego en comentarios positivos, sino que se busca otro elemento para hacer la crítica, y eso no ayuda al clima que en economía es tan importante, la expectativa que se genera. Y también para las discusiones políticas, que muchas de esas están cruzadas con el mundo económico. Sin duda. Hoy día. Y sí, también pasó el año pasado, donde se le criticaba al gobierno de alguna forma, o donde la mayoría del mercado esperaba que hubiera un decrecimiento súper fuerte en la economía chilena 2023, terminó siendo una leve alza.
de 0,2% en el 2023. Ahí el ministro también había dicho lo mismo, que se le había criticado por demasiado optimista y finalmente se cumplieron sus expectativas. De alguna forma se le responde al ministro que no hay que celebrar un crecimiento tan leve como el que ocurrió el año pasado, pero lo que dice el ministro es que finalmente las proyecciones que ha hecho el gobierno se han terminado cumpliendo y hoy día al menos este IPOM efectivamente le está dando la razón al ministro Mario Marcel. Bueno, comentábamos el otro gran tema, la inflación, que sí dio un golpe importante en este principio de año, al revés que fue la actividad sorprendió de manera positiva, la inflación levemente negativa, y eso de alguna forma preocupa y ha tenido varios efectos. Uno de ellos que ya se está hablando y también se refleja en este IPOM es que hay una modificación en la trayectoria de crecimiento de la tasa de política monetaria. Si antes estábamos hablando de que íbamos a llegar a un 4% a mediados de año en la tasa de política monetaria, hoy día ya estamos hablando de que estaríamos llegando a fin de año, quizás hay cerca de un 5%. En ese nivel estaría llegando la tasa a fin de año, es decir, la tasa de política monetaria sigue disminuyendo durante todo 2024, pero lo hace de manera mucho más lenta, mucho más pausada, paulatina, y llegaríamos a fin de 2024 quizá con una tasa de política monetaria un poquito más alta de la que estábamos pensando hace un par de meses atrás. Esto principalmente por la sorpresa inflacionaria negativa. Ahora, conversamos con algunos expertos, economistas por supuesto, y si bien reconocen que es una mala noticia, ponen paños fríos, ya que dicen que esto tampoco pone en duda la convergencia de inflación a la meta, que es que llegue a 3%. Es una mala sorpresa, pero no pone en peligro la inflación a la meta. Y por el otro lado, también algunos economistas nos dicen que ya estamos volviendo a varios de nuestros parámetros que teníamos previo a la pandemia, y eso es positivo, con cicatrices, como nos dijeron algunos por ahí. Los invito a escuchar parte del análisis que hicieron los economistas con los que hemos conversado hoy día. En la medida que la actividad económica empieza a cobrar dinamismo, pero que a la vez vemos una fuerte presión por el lado cambiario, vemos presiones por el lado de los precios externos y también algunos reajustes en precio interno, uno entiende que la inflación se haya dinamizado en los meses más recientes. Enero y febrero mostraron cifras de inflación bastante por sobre lo que se preveía o lo que se esperaba. Y es muy probable que el registro de marzo también sea un valor alto, digamos. Eso no significa un rebrote inflacionario, ni que estemos perdiendo la batalla contra la inflación, ni mucho menos. Simplemente significa de que estamos pasando por un periodo de ajuste en donde hay fenómenos puntuales que están alimentando algunas presiones inflacionarias. Estamos volviendo a nuestros equilibrios de prepandemia del 2014-2019, con algunas cicatrices. Es decir, esto es una economía que crece en torno al 2% año a año. Esto es menos que el mundo, que crece en torno a un 3%, menos que nuestros pares emergentes, y que quedó con algunas cicatrices, como por ejemplo una tasa de participación en el mercado laboral más baja, un mercado financiero más volátil, que se ve por ejemplo en un dólar que se mueve mucho, y también en una inflación que aún no está 100% controlada. Ahí está el análisis de los economistas. Mati, solo para ir terminando, también hay otro efecto que ha tenido este IPOM y también ayer la decisión de política monetaria del Banco Central, que se mezcla con otros temas, las expectativas en Estados Unidos, etcétera, pero durante las últimas 2 jornadas hemos tenido una caída fuerte del dólar, una apreciación del peso chileno por la mejora en las expectativas económicas. También hay un aumento bien fuerte en la cotización del cobre. Eso es bien importante, son varios los factores. Y eso es bien importante porque está creciendo la expectativa de crecimiento en China. Sí. Y eso sí que es una muy buena noticia, no solamente en el cobre. Muy buena noticia, el dólar está sobre los $4 la libra. También hay esta reducción de las expectativas de reducción de tasa de política monetaria. Mejora esto que hemos hablado varias veces, que es el diferencial de tasa. Entonces todo eso hace que el peso chileno se aprecie, y si partimos la semana con el dólar cerca de 990, casi 1.000 pesos sobre los 980, hoy día estamos llegando a los 950 y podría seguir bajando. Este es el análisis que hicieron algunos de los expertos que nos comentaron qué estaría pasando ahora con el dólar. Hoy día principalmente podemos explicar su caída en el precio por 3 elementos muy importantes. El primero es
por el aumento de la cotización del cobre, el precio del cobre ha aumentado. La segunda variable importante es por el informe IPOM, entregado recién el día miércoles en la mañana, ¿cierto?, en donde se mejoran las expectativas de crecimiento para el 2024. Y el tercer elemento importante es el informe de ayer, ¿cierto?, del día martes, en donde rebajamos la tasa política monetaria de un 7,25 a un 6,5, ¿ya? Con esto lo que se genera es la expectativa real de que el peso chileno se fortalezca aún más. Bueno, Matei, está el análisis de parte del análisis que nos deja el IPOM que conocimos hoy día, el primer IPOM de este 2024, las reacciones que ha dejado, el efecto en el dólar y, por supuesto, vamos a seguir analizando esto en un ratito más en Agenda Económica, un poquito más a profundidad y con algunos entrevistados bien interesantes con los que vamos a estar conversando. Imperdible, 20 horas, Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias. Muchísimas gracias, Orlando. Nos vemos, Matei. Muy buenas tardes.